Profesor, buenas tardes. Soy Catherine Trujillo, de primer ciclo de la carrera de Derecho. El día de hoy el tema que he elegido es la Santa Inquisición en el Perú virreinal, el control social, religioso y jurídico en el contexto colonial. La Santa Inquisición, también conocida como el Santo Oficio, fue una institución judicial establecida por la Iglesia Católica con el propósito de combatir la herejía, mantener la ortodoxia religiosa. Su origen se remonta a la Edad Media, pero su desarrollo y aplicación varió según la región y el momento histórico, ¿no? Por ejemplo, la Santa Inquisición medieval fue fundada por el Papa Gregorio IX en el año 1231. La Inquisición española fue establecida por reyes católicos en el año 1478 y la Inquisición portuguesa en el año 1536 y la romana en 1542. Ahora, la Santa Inquisición o el origen de la Santa Inquisición en el Perú fue fundada en febrero, en enero del año 1570 en la ciudad de Lima porque era pues la capital del virreinato, ¿no? Su fundador fue el rey de España, Felipe II. La Santa Inquisición en el Perú virreinal, más allá de temas religiosos o de imágenes religiosas, la Inquisición fue un tribunal que controló la vida social, cultural y política de la colonia. Este tribunal, dependiente de la corona española y la Iglesia Católica, tuvo como objetivo principal preservar la ortodoxia religiosa y la unidad del imperio a través de la persecución de la herejía, como yo lo había mencionado, y algunas otras conductas consideradas peligrosas. Su influencia trascendió en el ámbito religioso para convertirse en un instrumento de control político y social que reguló el comportamiento y limitó las libertades. ¿Cómo funcionó el Tribunal de la Inquisición en el Perú y cuál fue su impacto en el orden jurídico y social del virreinato? La Santa Inquisición no solo cumplió una función religiosa, sino que se consideró o consolidó como un aparato jurídico de represión ideológica y social que vulneró derechos fundamentales y contribuyó a la consolidación de un sistema autoritario en el virreinato. La implantación y contexto del Tribunal del Santo Oficio en el Perú. Su sede principal estuvo en el Tribunal del Santo Oficio de Lima. Tenía jurisdicción sobre todo el Virreinato del Perú, que en ese entonces abarcaba gran parte de Sudamérica. Su instalación en Lima obedeció a la necesidad de la corona española y de la Iglesia de controlar no solo la fe, sino también la conducta social en una sociedad diversa y plural, ¿no? Marcada por diferencias étnicas, culturales, religiosas, en un territorio donde vivían pues no indígenas, españoles, africanos, mestizos. El tribunal funcionó como un aparato centralizado que respondía a intereses tanto eclesiásticos como políticos, manteniendo el orden colonial bajo la apariencia de un sistema jurídico basado en el derecho canónico. Procedimientos y funcionamiento jurídico del tribunal. Las denuncias muchas veces eran anónimas y desencadenaban investigaciones preliminares sin que el acusado supiera o tuviera conocimiento de los cargos específicos en su contra ni acceso a una denuncia pública, ¿no? El proceso incluía denuncias anónimas, interrogatorios, a veces torturas y actos de fe públicos, donde se leían las sentencias y se aplicaban los castigos. La acumulación de roles en los inquisidores, quienes actuaban simultáneamente como jueces, fiscales y ejecutores, vulneraba el principio fundamental de imparcialidad. Un aspecto especialmente criticado fue el uso de la tortura como método legal para obtener confesiones, práctica avalada por el derecho canónico, pero que ocasionaba sufrimientos físicos y psíquicos que invalidan la presunción de veracidad de las confesiones. Claro, porque muchas veces en estos casos las personas confesaban crímenes
que no habían cometido por el simple hecho de no querer ser torturados. Casos emblemáticos y grupos afectados. La Inquisición en el Perú se dirigió principalmente contra judíos, conversos, protestantes y personas acusadas de practicar supersticiones, brujerías, en menor medida indígenas. ¿Por qué? Porque estaba prohibido juzgar indígenas, porque eran los pueblos originarios eran considerados neófitos en la fe, por lo tanto no eran sujetos del tribunal, aunque en la práctica se dice que hubo muchas excepciones y muchos abusos, ¿no? Se enfocó principalmente en los judíos conversos, los llamados marranos, protestantes, personas acusadas de blasfemia, bigamia, superstición, hechicería y lectura de libros prohibidos. También vigilaba la circulación de ideas consideradas heréticas o como libre pensamiento o influencias ilustradas. El primer inquisidor fue Francisco de Marroquín. El primer condenado al quemadero fue el francés Mateo Salado en el auto de fe del 15 de noviembre de 1573. Un caso emblemático es el de Francisco Maldonado de Silva, un médico judío converso condenado en 1639 por practicar en secreto el judaísmo, cuyo proceso ejemplifica la intersección entre persecución religiosa y la represión social. Impacto social y legado jurídico. La Inquisición dejó un legado ambivalente en el Perú. Por un lado, contribuyó a mantener el orden colonial a través de un sistema legal rígido y centralizado que reprimía cualquier disidencia. Por otro lado, su sistema jurídico arbitrario, basado en la opacidad y la coerción, sentó un precedente negativo en términos de respeto a los derechos humanos y las garantías procesales. El tribunal fue abolido en 1820. Bueno, en realidad fue abolido por decreto de las Cortes de Cádiz el 22 de febrero de 1813. El 30 de julio de ese mismo año, Abascal ordenó la publicación en Lima del decreto de abolición. En 1814, cuando el rey Fernando VII fue restablecido en el trono, se dispuso que volviese a funcionar, pero ya fue más nominal que real. Y en Perú fue realmente abolido o definitivamente abolido en 1820. La Santa Inquisición en el Perú fue mucho más que un tribunal religioso, porque aunque se presentaba como una institución religiosa, funcionaba como un aparato del Estado colonial para mantener el orden y la obediencia. También vigilaba y censuraba ideas, comportamientos y personas que pudieran cuestionar el poder español o la autoridad eclesiástica. Su existencia ayudó a reprimir pensamientos críticos o reformistas, especialmente a partir del siglo XVIII con la llegada de las ideas ilustradas. La Santa Inquisición también controlaba lo que se podía leer, enseñar o imprimir. También prohibía libros que consideraba peligrosos. Esto limitó también la difusión del conocimiento moderno y mantuvo un control cultural sobre la sociedad. La Santa Inquisición también generó una cultura de miedo y autocensura, ¿no? Cualquier persona podía ser denunciada anónimamente, como ya lo había mencionado, pues, ¿no? Las denuncias eran anónimas y eso generaba un clima de desconfianza, de temor. El solo hecho de ser investigado por el Santo Oficio causaba desprestigio y aislamiento social, lo mismo que pasa hoy en día, ¿no? El solo hecho de ser denunciado o apuntado, señalado, pues ya causa algún desasosiego, ¿no? También temor y ser mal visto ante la sociedad. También la Santa Inquisición reforzó una identidad religiosa oficial, impuso un modelo único de catolicismo rígido y controlado. Lo que ya les había mencionado, la Santa Inquisición en el Perú fue un tribunal que se presentó como defensor de la fe católica, operó en la práctica como un mecanismo jurídico y político de represión.